Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, don Eduardo, por permitirme, y al Colegio de Abogados, permitirme participar en este panel. Porque están y van a participar en él actores dentro del Poder Legislativo que tuvieron una importante participación en el impulso de esta ley que será firmada el próximo miércoles en la mañana. Casi 130 años después de la ley procesal, como indicó don Diego, casi 130 años después, pasamos de la escritura a la oralidad. Y esto es un cambio de paradigma, es un cambio cultural. El derecho está inmerso dentro de la cultura de los pueblos y se van dando situaciones que permiten progresar, avanzar y adaptarse a las nuevas situaciones. En algún momento, en 1990, se pretendió ya introducir en ese código procesal oralidad, y ustedes pueden ver en algunas de esas normas que existen la posibilidad de recibir, por ejemplo, la prueba en forma oral. Pero dentro de ese proceso de tramitación de ese código que tenemos vigente, se abortó esa propuesta para introducir la oralidad. Posiblemente no estábamos aún maduros para poder tener este cambio procesal importante. Aunque desde 1975 teníamos ya un código procesal penal que tenía oralidad. Era el código procesal que introducía un sistema mixto, pero con una audiencia de juicio oral. Los que iniciamos la carrera judicial precisamente con la introducción de ese código de procedimientos penales que introducía la oralidad, hemos añorado este momento en que la oralidad llega a la justicia civil. Porque creo sinceramente que el proceso por audiencias tiene una ventaja clarísima sobre el proceso escrito que hemos tenido por estos casi 130 años. La introducción de la inmediación, de la concentración y la publicidad en la materia civil, uno tiene la esperanza de que vaya a dar celeridad a la solución de los conflictos. La Constitución política nos indica que la justicia debe ser pronta, que la justicia debe ser de calidad, cumplida. Sin embargo, nosotros en la sala primera recibimos los asuntos civiles luego de 10 años de haberse presentado una demanda. 10 años para resolver si una persona es propietaria o no de un bien, 10 años para resolver si los daños y perjuicios que han ocurrido a raíz de un accidente de tránsito deben ser concedidos o no, 10 años para resolver si una persona invadió un bien y si se adquirió por usucapión o no, 10 años. 10 años que fueron conocidos por un juez de primera instancia, por 3 jueces en segunda instancia y por 5 magistrados. 3 sentencias para resolver al cabo de 10 años o de 15 años algo que pudo haber sido
resuelto en una audiencia, oyendo a las partes y dictarse esa sentencia dentro de ese plazo perentorio en el sentido de corto, no de que vaya a, para no entrar en la discusión de si se debe anular o no anular esa sentencia. Pero entonces sí es un gran paso para el pueblo costarricense, para el Poder Judicial, para la Asamblea Legislativa, haber llegado a este momento en que uno tiene la esperanza de que si es bien implementado, entonces efectivamente va a ser pronta la justicia. Comparando el Código Procesal Contencioso Administrativo, que también, igual que la ley de cobro, fue promulgado en el 2008 y entraron en vigencia en los años, al principio de ese 2008, los asuntos contenciosos administrativos llegan a la sala primera, llegan 3 años, 4 años después. Pero los civiles llegan 10 años o 15 años después, porque el Código Procesal Contencioso Administrativo tiene audiencias, tiene oralidad, y en ese sentido, y también elimina, como el Código Procesal Civil, la segunda instancia. Y entonces los juicios, los asuntos de mayor cuantía, pasarán directamente a la sala primera con una casación un poco más simple y menos rigurosa que la tenemos ahora. Es cierto que en la sala primera hay preocupación porque eventualmente el número de asuntos civiles va a crecer. En este momento nosotros tenemos 1.400 expedientes, de esos 1.000 son aproximadamente contenciosos civiles, 225 son civiles, los contenciosos eran 1.000, los civiles son 225 y hay 50 agrarios. Hace unos años, 2, 3 años, los civiles eran 300. Ha decrecido el número de asuntos civiles que ha llegado a casación. Pero este nuevo código, entonces, va a permitir que esos asuntos sean conocidos por 8 jueces, no por 9 como ahora. 3 en primera instancia mediante el tribunal y 5 jueces en casación. De manera que entonces el control y la participación de decisores solamente elimina a un decisor, lo que parece que va a mejorar o va a introducir una ventaja en la celeridad que está siendo requerida urgentemente para que se haga efectiva la justicia que se está requiriendo en ese tipo de asuntos. En 1998, el exmagistrado don Ricardo Celedón, escribió un libro que tituló Salvemos la Justicia. En ese libro, y también hubo otro libro que fue escrito para la doctora María Antonieta Sáenz, que llamaba la atención sobre la necesidad de hacer este cambio legislativo e introducir la oralidad. El libro del magistrado Celedón también introducía una serie de datos sobre el atraso en la resolución de los conflictos civiles. Ahí se origina esto que se da ahora, en 1998. Desde 1998 al 2016 es la tramitación y el tiempo que ha durado esa transformación. Además del magistrado don Ricardo Celedón, también participó don Olman Arguedas en aquella oportunidad y primero crearon entonces un borrador que después fue revisado por otros magistrados en una comisión que se formó y estuvo ahí don Rodrigo Montenegro, don Olman Arguedas, don Ricardo Celedón, Sergio Artavia, y ese llegó hasta el 2002, 2004, y se hizo una sesión en la Corte Plena en donde se le hicieron comentarios, objeciones,
Eso fue recogido, esa sesión fue recogida y fue registrada por José Luis Calderón, que en esa época era el jefe del despacho de la presidencia. Ese proyecto redactado por estas personas y los registros de los comentarios se guardaron en algún lugar y quedó pendiente de la revisión de ese proyecto y de los planteamientos y los comentarios que se hicieron en ese momento. En algún momento, yo, al igual que el doctor López, no estoy claro de cómo fue que nosotros decidimos nuevamente coger esos comentarios y ese proyecto de ley y volverlo a analizar para tratar de darle la finalización a ese proyecto. Lo cierto es que don Luis Paulino Mora y yo fuimos a buscarlos, a don Jorge López, a don Gerardo Parajeles y a don José Rodolfo León, para que se hicieran cargo de revisar ese proyecto de ley y entonces analizaran también los comentarios y las nuevas objeciones que se habían planteado en esas sesiones de Corte Plena. Se alojaron ellos tres en una de las salas de juicios del edificio de tribunales, en el ala oeste de ese edificio de tribunales, y se les dio permiso para que se ausentaran unos 3 meses al principio. Resulta que ellos asumen esta labor, el doctor José Rodolfo León, el doctor Jorge López y el doctor Gerardo Parajeles, y nosotros, don Luis Manuel y yo, los íbamos a visitar de vez en cuando, y creo que ahí fue donde surge el que, en caso de que haya duda entre oralidad y escritura, sea oralidad. Creo que fue don Luis Paulino en una de esas visitas que hizo a esta gente cuando estaban ahí redactando. Bueno, entonces esperamos ese producto nosotros ilusionados para llevarlo a la Asamblea Legislativa, y resulta que entonces los 3 redactores nos dicen: no, este código, este proyecto, esta propuesta ya está desfasada y tiene cosas que pueden ser mejoradas, y entonces es preferible que nosotros redactemos y ordenemos este proceso, esta propuesta, este proyecto de mejor manera. Y entonces se amplió el permiso que ellos tenían para que entonces hicieran el planteamiento que a ellos les parecía que tiene como producto ahora entonces un código más sencillo, más técnico, temáticamente mejor estructurado y que se lleva a la Asamblea Legislativa. Ese proyecto que presentaron Parajeles, López y León fue revisado por una comisión revisora que integró doña Anabel León, don Orlando Aguirre, don Sergio Artavia y los 3 redactores, y participé yo también con ellos. Luego de este remozamiento y de esta revisión, entonces se envía ya a la Asamblea Legislativa en el 2006 y empieza esta tramitación en la Comisión de Jurídicos. Ahí entonces aparecen ya don Luis Gerardo Villanueva, don Antonio Álvarez, y asumen el impulso de este código como propio, y en ese sentido entonces esta colaboración entre Poder Judicial y Asamblea Legislativa, con abogados también comprometidos con el remozamiento de los procedimientos y con el afán de lograrle una justicia más moderna a este país, tiene como consecuencia esta promulgación de este código. Pero en aquel momento
don Luis Gerardo Villanueva era diputado y logra la Asamblea Legislativa darle primer debate. Y resulta que ese primer debate se da en las sesiones ordinarias. Y el segundo debate tenía que ser dado en las sesiones extraordinarias. Y quien tiene la iniciativa legislativa en las extraordinarias es el Poder Ejecutivo. Y llega al poder, al Ministerio de la Presidencia del gobierno anterior, y entonces resulta que el gobierno anterior le parece que el establecimiento y la introducción del capítulo de los procedimientos para defender los intereses colectivos no era conveniente para el país. Entonces empieza unas conversaciones en las que participa don Jorge López, don Eduardo Rojas, y vamos a visitar al ministro de la Presidencia, don Carlos Ricardo Benavides, y entonces entramos en una situación de que no, el gobierno nos dice, así no hay, entonces vamos donde don Luis Gerardo Villanueva, no es posible, no funciona, no va a pasar. Ok, entonces ahí quedamos en esa situación de impasse y resulta que hay cambio de gobierno. Entonces queda el proyecto con un primer debate casi unánime, pero nos quedamos entonces ya sin proyecto. Viene el nuevo gobierno, nuevo ministro de la Presidencia, nuevo viceministro de la Presidencia, pero nuevo diputado don Antonio Álvarez de Santi. Entonces, pero pasan algunos meses mientras el nuevo gobierno asume el ejercicio del poder y el código está ahí, oculto. Ya perdió vigencia. Los nuevos diputados no lo conocen, salvo algunos. Los nuevos diputados no están imbuidos de qué es lo que se pretende hacer con el nuevo Código Procesal Civil. Y entonces, con don Jorge López, con don José Rodolfo León, con don Eduardo Rojas, por el Colegio de Abogados, volvemos a ir a la Asamblea Legislativa, uno por uno, con los jefes de fracción, con el Ministerio de la Presidencia, con diputados interesados como don Antonio Álvarez, presidía en ese momento la Comisión de Jurídicos don Rafael Ortiz, y entonces vamos a hablar con don Carlos Arguedas, que era ex magistrado, vamos a hablar con Edgardo Araya del Frente Amplio, que es el abogado de eso, para tratar de ver cómo hacíamos con los procedimientos colectivos, unos que sí, otros que no. Pero continúan en estas conversaciones. Alguno de los diputados nos propone, creo que fue Otto Guevara, el que nos dice, ¿y por qué no separamos esos procedimientos para defender los intereses del grupo y hacemos una ley y se sustrae? Entonces, don Jorge López empieza a redactar esa separación, y llegan a un acuerdo los señores diputados dentro de esas conversaciones en donde efectivamente logran ponerse de acuerdo ellos para separar los procedimientos colectivos, pero ya no impulsando ese proyecto de ley, sino dejando la legitimación, pero excluyendo el procedimiento especial, de manera que eventualmente los interesados para defender este tipo de asuntos puedan hacer uso del procedimiento ordinario, que es completamente otra cosa diferente a lo que tenemos ahora, en donde se reducen completamente todas las fases y establecemos o se establecen dos audiencias, nada más una audiencia preliminar y una audiencia complementaria, y se dicta sentencia, y entonces llegan a ese acuerdo que tiene como consecuencia en que aprueban entonces ese nuevo proceso
ese nuevo proyecto que ya no tiene los procedimientos especiales para defender los intereses del grupo y le dan los señores diputados también aprobación en primero y segundo debate, también por unanimidad, ¿verdad? Prácticamente. Todos los grupos se ponen de acuerdo y entonces se aprueba este proyecto de ley que será firmado el próximo miércoles. Habrá que enfrentar posiblemente también, como ha sucedido cuando se han implementado otros proyectos de ley y este drástico en donde vamos a pasar de escritura a oralidad, aunque tenemos experiencia en oralidad en lo penal y en lo contencioso y en lo cobratorio, sin embargo el grueso de quienes van a aplicar esta ley aún no tienen relación con esa nueva forma de comunicarse. Y entonces eventualmente habrá, como en todos los grupos o en todas las implementaciones, unos que adhieren, otros que se opongan y otros que sean indiferentes a esta nueva situación. Lo que sí es cierto es que es una experiencia de cómo lograr hacer cosas en colaboración entre Asamblea Legislativa y diputados destacados y el Poder Judicial para brindar una mejor justicia a los costarricenses. Yo confío en que haya suficiente experiencia y compromiso para la implementación. Es drástico, es serio, pero me parece que habrá posibilidades con los nuevos liderazgos y los nuevos compromisos de que esto se llegue a hacer realidad y prontamente entonces los costarricenses tengan una justicia que pase de 15 años a 2 años. Muchas gracias.